la actualidad existe el consenso de que la planificación social con fines públicos debe incorporar un enfoque de derechos. ¿Pero qué son los derechos? Para empezar, es necesario visualizar que hoy en día la exigencia de derechos no es tan discutida, pero no siempre fue así. El debate por los derechos humanos en la región comienza en la década del 80 y surge como un medio para imponer límites a formas abusivas de uso del poder por parte del Estado. Esta concepción estuvo marcada por la resistencia a las dictaduras militares en el Cono Sur en la década del 70 y en Centroamérica en la década del 80. Hoy, los derechos humanos no son pensados tan solo como un límite a la opresión y al autoritarismo, sino también como un programa que puede guiar o orientar las políticas públicas de los estados y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Los derechos humanos son universales e inherentes a toda persona por el simple hecho de serlo. Son inalienables, es decir, no suprimibles, y también son indivisibles e interdependientes, ya que dependen uno de otro y poseen la misma jerarquía, la misma importancia. El Estado es el principal promotor, protector y garante de los derechos humanos. Sin embargo, es quien también los vulnera. Por ello, los derechos humanos no son dádivas, sino que son conquistas sociales alcanzadas a través de procesos de lucha en distintos lugares del mundo y a lo largo de la historia, por grupos de personas en situación de desventaja, como esclavos, trabajadores, pobres, mujeres, niñas, entre otros. Una planificación basada en derechos, entonces, es la que promueve la vigencia plena de los mismos, reconociendo las desigualdades sociales ya existentes y haciendo hincapié en la vulneración de derechos de grupos en situación de desventaja. Estas situaciones, a su vez, deben ser analizadas y abordadas desde una perspectiva integral que vincule a las personas con los sistemas de poder y que considere determinantes sociales tales como la clase, la etnia, el género y la sexualidad. Otro de los puntos a tratar en esta clase es justamente el enfoque de géneros, que presta atención en cómo los géneros y las sexualidades de las personas se convierten en determinantes sociales que derivan en discriminación, exclusión y vulneración de derechos. El enfoque de géneros, específicamente en la planificación social, parte de entender que los géneros y las sexualidades deben ser tenidas en cuenta como originarios de desigualdades en la legislación, en las políticas públicas y en todos los ámbitos y niveles. Estas inequidades no se explican a partir de la genitalidad y la biología, sino a partir de los roles y estereotipos de género construidos en nuestra sociedad bajo la clasificación binaria de varón-mujer y la heterosexualidad como única forma de orientación sexual. La integración de este enfoque entonces no solo intenta desmontar estos supuestos, sino que intenta eliminar barreras, distribuyendo más equitativamente el poder y los recursos a mujeres, travestis y trans, cuyos derechos son vulnerados históricamente. Cuando hablamos de promover y proteger los derechos humanos de manera integral, pensamos en el Estado como el actor a quien debemos exigirle el cumplimiento de los mismos, pero la idea de corresponsabilidad lleva a tener en cuenta a las personas individuales y o a las organizaciones y movimientos sociales como partícipes del diseño, la gestión y o la evaluación de las políticas públicas. Así nos acercamos a la idea de participación social como derecho humano y al reconocimiento de la capacidad de agencia de las personas, es decir, comprender a las personas como agentes principales de su propio desarrollo, actives y no como meros receptores. En este sentido, trabajar con un enfoque de derechos implica la participación directa de las personas afectadas o interesadas en las decisiones relativas a su propia vida. A pesar de que la participación social en la planificación con fines públicos hoy es un hecho, existen diferentes formas de entenderla y de implementarla. En nuestra historia, estas formas varían principalmente según los tipos de Estado y sus posicionamientos político-ideológicos. En el capítulo 2, Procesos participativos y políticas públicas, del cuadernillo de cátedra, podrán leer los cambios del Estado en nuestra historia y sobre cuáles son los distintos argumentos que justifican la participación, algunos con planteos de corte liberal y otros con planteos más democráticos. Finalmente, un nuevo debate que se introduce con las tecnologías de información y comunicación es el de la participación social mediada por las redes sociales. Estas han demostrado ser soportes de construcción de narrativas, como adscripción de identidad en múltiples colectivos y consignas, e inclusive como modos de movilización política. En nuestro país tenemos el caso del hashtag aborto legal y su incidencia en la agencia política en el marco de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Este fue un claro ejemplo de la importancia de incluir la variante de participación no solo en el espacio físico, sino en el espacio virtual. Más allá de que presentemos los enfoques y los conceptos como específicos, únicamente los son a fines teóricos para poder analizarlos y ponerlos en debate.
En la práctica, derechos, género y participación se articulan y deben incorporarse en nuestras planificaciones con el objetivo de diseñar estrategias que eliminen la exclusión y que cuestionen lo dado, fomentando la participación para que los sujetos y los grupos puedan experimentar su propio poder y sus posibilidades de acción, habilitando un ejercicio constante de democratización y de ciudadanía.